Los fenómenos de transporte involucran el estudio del transporte de momentum, de energía y de masa. Y por otro lado, la viscosidad es la resistencia al corte presentada en un fluido y esta describe el transporte de momentum. Adicionalmente, existen tres niveles estructurales para el estudio de los fenómenos de transporte, los cuales son el nivel molecular, el microscópico, el macroscópico, y se plantea que la buena comprensión de los niveles molecular y microscópico permite desarrollar problemas de ingeniería a nivel macroscópico. En cuanto a este proyecto, se modela matemáticamente, se diseña y se construye un viscosímetro de platos paralelos, con el fin de medir la viscosidad de la glicerina y de una sustancia desconocida a temperatura ambiente. Para ello decidimos emplear materiales fáciles de conseguir, como madera de balso y lana. El modelo que elegimos fue el de platos paralelos. En nuestro caso, esos platos serían dos discos de madera pintados, lacados y resinados para que fueran tan lisos como fuese posible. El suelo, techo y columnas de la base en la que se posarían los discos también están hechos de madera de balso cortada manualmente. Los platos fueron sostenidos por dos cilindros de balso. Desde el plato superior tiene un orificio por el cual pasa una cuerda de lana, la cual a su vez pasa por una polea y sostiene un vaso de plástico. Al agregarse peso al vaso de plástico, el cilindro rotaría, haciendo que el plato también lo hiciera y permitiéndonos medir la propiedad que deseamos encontrar, la viscosidad. El desarrollo del modelo matemático se basa en las ecuaciones de cambio para coordenadas cilíndricas presentes en el libro BSLK. El funcionamiento de nuestro viscosímetro se basa en la obtención del torque mínimo necesario para que el plato superior pueda rotar al estar en contacto con un fluido determinado. También resulta necesario encontrar la velocidad angular a la que rota el sistema, para lo cual medimos la distancia y el tiempo de caída del vaso, y empleamos las relaciones entre velocidad tangencial y angular aprendidas en los cursos de física. Continuando con el modelo establecido para el viscosímetro de platos paralelos, obtuvimos la siguiente expresión, de que la viscosidad va a ser igual a 2 veces el torque de Z por la altura que va a ser la distancia entre ambos platos, sobre pi la velocidad angular, el radio de cada disco a la 4. Sin embargo, para poder obtener datos experimentales, poder hallar esta viscosidad, nosotros no conocemos ni el torque ni la velocidad angular. Para esto recurrimos a las fórmulas de física 1, donde tenemos que el torque va a ser la fuerza por el radio, el torque va a ser la fuerza por el brazo, que en este caso va a ser el radio del cilindro, y que la velocidad angular va a ser tanto la velocidad tangencial por el radio. Teniendo que la velocidad tangencial nosotros podemos calcularla debido a que la fuerza ejercida en todo el experimento fue la gravitacional, debido a que fue una caída libre. Así pudimos obtener las expresiones de viscosidad en el laboratorio, o calculando solamente el delta de tiempo, el delta de longitud, la masa del objeto que estaba cayendo y las constantes. Adicionalmente, nosotros podemos también notar de que la sustancia secreta tiene una viscosidad menor al de la glicerina a 20 grados Celsius. Esto se debe a que él tenía una mayor facilidad para que los platos giraran. Para el caso de la glicerina contábamos con un valor teórico de la viscosidad, el cual era de 960 centipoise. Sin embargo, nuestro dato experimental para cada réplica estuvo alrededor de 2000 centipoise, provocando de esta forma un error promedio del 107% con respecto al valor teórico. Para el caso de la sustancia desconocida, no se contaba con un valor teórico, pero se obtuvo una viscosidad de 2201.6 centipoise, 1675.6 centipoise y 2234.1 centipoise para cada una de las réplicas realizadas. En promedio, según nuestros datos experimentales, la glicerina es un 2.5% menos viscosa que la sustancia desconocida. Dato que no podemos confirmar debido a los problemas enfrentados con el viscosímetro a la hora de medir. Tal vez se pueda afirmar que se obtuvo precisión en las medidas, pero los resultados de cada réplica para cada sustancia están bastante cerca. Sin embargo, fueron datos con muy baja exactitud.
A pesar de haber obtenido valores precisos en la toma de datos, no se logró ser exactos, gracias a la gran diferencia entre la viscosidad calculada y la viscosidad teórica tanto de la glicerina como de la sustancia misteriosa. Analizando pudimos identificar varias fuentes de error en el viscosímetro. Pudimos observar un desfase entre el cilindro que sujetaba el disco superior. Este desfase provocaba que el disco no girara en todo su eje, lo cual alteraba numéricamente el cálculo de la viscosidad. También pudimos observar que el peso ejercido por el vaso hacía que el cilindro se recostara hacia uno de los lados en los que el anillo sujetaba a este. Esto generaba una fricción adicional que no se tuvo en cuenta en el inicio. Además pudimos notar que el plato superior se levantaba un poco. Esto producía que la superficie de contacto entre el plato y el líquido no fuera completa, lo cual también podía alterar el cálculo de la viscosidad final. A pesar de que los cálculos y el procedimiento teórico fueron correctos, estos factores dejan en evidencia la gran componente de error que existe a la hora de crear un viscosímetro.